Entendido. Muy bien. Entonces, muy buenas noches a todos. Dios los bendiga. Es un privilegio poder estar de nuevo con ustedes en nuestro estudio del libro o la carta a los Hebreos. Es realmente una bendición poder estudiar esta carta a profundidad. Recuerde que hay dos maneras de leer la Biblia. Una manera devocional en la cual nosotros leemos en la mañana. Por ejemplo, yo tengo un devocional muy bonito que se llama Mi Pan Diario o Nuestro Pan Diario, ¿cierto? Y leo una palabra devocional diaria, que es importante porque alimenta el alma y el espíritu. Pero hay otra manera de leer la Biblia y es a través de un estudio serio, de un estudio sistemático y de un estudio programado y un estudio que nos lleva a nosotros a consolidar nuestra fe, nuestras convicciones y nos ayuda a nosotros a entender y a comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, hay veces uno dice, no, yo estudio la Biblia, pero realmente no hace un estudio sistemático, serio, sino que por ahí estudia un versículo, después estudia un pasaje, después, pero esta manera en que nosotros estamos estudiando la Biblia es una manera programada, sistemática, organizada y de mucha ayuda. Amén. Por eso el estudio de Hebreos para nosotros es fundamental. Y nosotros la semana pasada tuvimos la oportunidad de leer el capítulo 6 de Hebreos, pero yo todavía encuentro en ese capítulo 6 tantas palabras clave, tantas palabras eh, que yo digo, quiero de nuevo escucharlo y de nuevo que ustedes puedan en su libreta de notas apuntar esas palabras claves que nos van a ayudar pues a comprender mayormente este capítulo. Y luego vamos al capítulo 7 que es un Capítulo capítulo 6. muy bueno, muy bien. Entonces, escuchemos, capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Muy bien, capítulo 7. es muy Porque este interesante, Melquisedec. definitivamente. Sí, hasta el 6. Ahorita vamos a mirar el 7, pero tenemos aquí algunos versículos o palabras claves que son muy importantes. Por ejemplo, yo encontré la palabra rudimentos. Rudimentos. ¿Qué son rudimentos? ¿Ustedes qué creen? Voy a abrir su micrófono y mirar rudimentos. Rudimento es como algo que no está pulido, algo que viene en bruto, pero que hay que ir desmenuzando poco a poco para poderle ver su esencia. Ujú. Muy bien. ¿Qué más puede ser rudimento? A mí me suena como a excusa, ¿no? Ujú. Excusa. Rudimentos. A mí me suena rudimentos como algo antiguo, añejo, viejo. Ay, Ujú. Sí, es verdad. ¿Qué más puede ser rudimentos? A mí me parece que todo lo que ustedes han dicho puede ser rudimentos, ¿verdad? Que es lo antiguo, lo viejo, lo rústico. O como dijo Fabio, también lo que no está todavía terminado, no ha sido terminado. Rudimento. Eh, pero también me suena como a ruina, ¿no? Como las ruinas antiguas, los sí. rudimentos. Me suena a eso, a rudo también, rudimentos. ¿A qué se está refiriendo el apóstol cuando dice, por tanto, dejando ya los rudimentos? Lo viejo. Sí, como Sí, lo como el antiguo, ¿no? viejo hombre. Lo Como- antiguo, ¿no? como- pero Lo ahí viejo. habla de la doctrina como de lo básico, ¿no? Sí, sí. Como Los de lo rudimentos de básico la porque doctrina de como ya, Cristo. sí, sí, claro. Porque más adelante dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. O sea, un rudimento es la doctrina del arrepentimiento. Particularmente, y recuerden que aquí le está hablando a gente que conoce la palabra, que ya ha sido salva, que ya ha sido, ¿no? Que ya ha sido, digamos, ha militado en el camino del Señor. Entonces, el rudimento es, en este caso, de la doctrina eh, mm, de adelante de la perfección, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, es volver como a arrepentirse otra vez de lo mismo, ¿no? En cierta manera, alguien dijo que nosotros muchas veces no nos hemos ni perdonado a nosotros mismos, ya Dios nos perdonó, hay personas que dicen, Señor, perdóname mi mentira, y el Señor dice, ¿cuál mentira? Porque él ya dice en el Salmo que él acude a una amnesia voluntaria y dice, nunca más me acordaré de vuestros pecados. Entonces uno como que se acuerda de sus pecados, siempre como que los tiene, no solo uno, sino también la gente, me está recordando a uno su pecado, sin embargo, el Señor ya lo ha olvidado. Entonces el apóstol dice, para usted poder avanzar, tiene que olvidar los rudimentos, dejar de lado, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento ni obras muertas de la fe en Dios, en la doctrina del bautismo. Esta semana, por ejemplo, tuve una hermana que dijo, pastor, porque nosotros tenemos bautismos el 13 de diciembre aquí. Entonces la hermana dijo, pastor, yo me puedo hacer bautizar, es que yo me hice bautizar en una iglesia. Entonces yo le hice esta pregunta. Si tú alguna vez te vas de esta iglesia y vas a otra, ¿te vas a hacer bautizar de nuevo? No, Sí, porque es que si cada que va a llegar a una iglesia se va a hacer bautizar, entonces es un problema de convicción, ¿verdad? Un problema de convicción. Entonces ese es un fundamento, un rudimento que ella tiene que superar ya, ¿cierto?
de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, que era una de las doctrinas fundamentales del cristianismo anterior, antiguo, de la resurrección de los muertos, que también, y del juicio eterno, que eran doctrinas y son doctrinas fundamentales de la Biblia, pero que ya definitivamente nosotros tenemos que ir a un nuevo nivel, a un nivel superlativo. ¿Qué otra palabra ustedes encuentran ahí en el capítulo 6, palabra clave que quieran resaltar? ¿Alguien tiene una palabra que quiera resaltar? Pastor, algo pues de que hablando de esto, hablando de esto es que prácticamente tienen que llegar a esos rudimentos porque primero gustaron la palabra, ¿cierto? Y fueron iluminados y gustaron del don celestial. Pero entonces recayeron. Aquí en el versículo 6 dice, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, aquí la palabra que me llama la atención es recayeron, recaer, sabiendo que gustamos de la palabra, del don celestial. O sea, empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Sí, La y palabra recayeron. la semana pasada precisamente hablábamos de este tema, mucho de este tema, porque la palabra clave ahí me parece es del versículo 4, dice que es imposible, porque es que la gente esta palabra la malinterpreta. Dice, la gente dice que es imposible que una persona que recaiga vuelva a arrepentirse. No, lo que está diciendo es lo contrario, que una persona que recae, lo único que le queda es arrepentirse de nuevo y reconciliarse con Dios, pero es imposible que esa persona pierda su salvación, porque si esa persona pierde su salvación, entonces es porque nunca la tuvo. Por eso él hace tanto énfasis en que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial que es la salvación y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, serán otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, la salvación no es un juego. Ahora, la salvación no es un juego, pero la salvación es un misterio. Y recuerde que uno de los mensajes de Hebreos era cómo tenemos que cuidar algo que no perdemos. Es un misterio. No, la salvación no hemos terminado de ponernos de acuerdo, porque hay dos corrientes en esto de la salvación muy fuertes, ¿no? Entonces, no podemos nosotros tener una palabra, una última palabra. Y recuerdo siempre, yo no sé si ustedes recuerdan la experiencia del joven rico, lo que está en Marcos. Si me ayudan encontrándola, Marcos 14, por ahí debe estar la palabra del joven rico. Dice la poderosa palabra del Señor en Marcos. ¿Sí es en Marcos? Ya me fue. Sí, es en Marcos. Sí, ¿no es cierto? Marcos, ¿qué, perdón? ¿14 qué? No, espérate, yo miro a ver porque se me fue. Creo que El es joven el rico. ¿Alguien lo tiene? ¿El joven rico? Es Lucas. Ah, ¿está en Lucas? Lucas 12. Buenas noches. Del 13 en Buenas adelante. noches. Victoria nos acompaña hoy. Bienvenida, Victoria. Es una amiga y su esposo Shigematsu. Y no es una moto china, ¿no? Como para que no lo vayan a ofender. Leonardo Shigematsu. Está por ahí, lo vi por ahí. Sí, aquí estamos. Ah, bueno. Eso, Leito, Dios te bendiga, bienvenido. Ahora que cerremos la grabación, les cuento una anécdota en Buenaventura con el doctor Leonardo Shigematsu. Es un psicólogo y su esposa también.
grandes amigos. Eh, Está dice Mateo que, 19 del 16 al 26. bueno, también está en Marcos 10:17, lo veo yo. Yo sabía, Marcos 10:17. Sí, esa es bien bonita. Sí, Sobre todo, mire lo tiene- interesante de Marcos 10:17 en adelante. Recuerde que el joven rico le dijo, Señor, yo he hecho todo lo que debe hacer una persona religiosamente fiel, íntegra, ¿no es cierto? Sé los mandamientos y todo. Y entonces Jesús se la puso más para arriba porque le dijo, entonces ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él se entristeció por eso, porque parece que para él era algo difícil. Entonces los discípulos conociéndolo, porque usted sabe que en pueblo pequeño, infierno grande, este joven rico era muy conocido, era rico, era una persona muy conocida, la gente sabía que era una persona buena. Entonces, mire, los discípulos en el capítulo 10, versículo 26 y 27 de Marcos, le dijeron a Jesús algo que les asombró, porque ellos se sentían indignos al lado de este joven rico. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Ellos dijeron, si este no es salvo, que lo conocemos, que es un buen hombre, una buena mujer, ¿usted conoce buenas personas que no son salvas? Yo tengo una tía que yo hay veces hablo con mi tía y me siento hasta como medio indigno, pecador, porque desde que yo la conozco ha sido una mujer correcta, recta, una mujer honesta, una mujer trabajadora, ha tenido su hogar, su familia, el único novio que yo le conocí es su esposo, o sea, es una mujer intachable, ¿cierto? Entonces ellos ven a este hombre que le acerca a Jesús y ellos se asombran aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces nosotros estamos, pero el 27 les dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esto quiere decir de que la salvación es un acto exclusivo de Dios. La salvación es un acto exclusivo de Dios. Y por eso es un misterio y por eso la salvación es algo que nosotros nos cuesta tanto entender y muchas veces decimos, pero pastor, esa persona predicaba, enseñaba, era tan buena persona como, bueno, una persona que se va atrás, que recayeron, ¿cierto? Ya no puede crucificar de nuevo a Jesucristo porque él murió una vez y fue crucificado una vez por sus pecados. Ya esa persona lo que tiene que hacer es reconciliarse con Dios. Amén. Puede haber perdido su liderazgo, puede haber perdido su ministerio, puede haber perdido su familia, puede haber perdido, pero su salvación, hermano, esa fue una vez y para siempre. También esta semana estaba yo predicando sobre Primera de Corintios y le estaba compartiendo ese texto a la pastora de cuántas personas no han perdido su ministerio. Y el apóstol dice que el que construye, ¿cierto? Los que construyen con madera, con hojarasca, con heno, construyen en oro, construyen en piedra. Dice, y si la obra de cada uno va a ser probada por fuego, ¿cierto? Si permaneciere la obra de alguno, lo dice en 1 Corintios 3:14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es que, mire, es interesante eso porque la salvación siempre permanece. Eso es lo que le pasó también a David, cuando él en el Salmo 51 dice, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Él sabía que su salvación no la había perdido el brillo, el gozo, la tranquilidad, la paz, pero él estaba seguro de su salvación. Y esa palabra que el hermano Fernando resalta, que es recayeron, a mí también me llamó la atención, porque esa palabra dice, aunque recayeron,
sean otra vez renovados para arrepentimiento. No tienen por qué arrepentirse de nuevo porque Jesucristo murió una vez y fue crucificado una sola vez. Lo que tienen que hacer es reconciliarse, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Y luego explica, porque la lluvia, el cielo cae y riega la tierra y produce el fruto. Amén. O sea que no hay. Y hay otra palabra que a mí me llamó la atención y es la palabra inmutabilidad. ¿Se la halló ahí? Inmutabilidad. Está en el versículo 18. En el versículo 18, ¿cómo dice? Dice así, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Sí, tremendo. Entonces, dice, porque por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son esas dos cosas que es imposible que Dios mienta? Una es su promesa. Por aquí tengo a Priscila que está adelante. Uno es su promesa. Amén. Es imposible que Dios mienta con respecto a su promesa. Mire lo que dice el 7, 21 y 22. Dice, porque los otros ciertamente, sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento que les dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es imposible que Dios mienta con respecto a su promesa de un sacerdocio santo, ¿verdad? De un sacerdocio eterno, que lo vamos a ver más adelante cuando hacemos el cuadro comparativo entre Jesús y Melquisedec. Es imposible que Él mienta en cuanto a la promesa de salvación que te dio. Hay dos cosas que son inmutables. Y lo otro que es inmutable es que Dios no cambia, Dios no evoluciona. Dios no dice, te voy a salvar, y después dice, no, yo mejor no, usted es muy mentiroso, usted es muy malo, usted no ha cambiado. No. Yo, mejor dicho, no. Espérese. Dios no tiene sombra de variación. No tiene sombra de variación. Es tremendo, es inmutable, no muta, no cambia, no evoluciona. No es como nosotros. Nuestro pensamiento y nuestras maneras de ver la vida cambian de acuerdo a la edad. Cuando uno está joven ve la vida de una manera y piensa de una manera, pero ya cuando va entrando en años, ya le cambió la manera. Usted no le cambia bueno, será que yo estoy ya muy bien. Ya va a cumplir 60 años. Entonces, ya uno como que lo que eran sus valores cuando tenía 20, 30 años, muy diferente a mis valores hoy. Lo que yo pienso y lo que para mí era importante hace 20, 30 años ya no lo es hoy. Bueno, para Dios no, para Dios es el mismo, hoy por los siglos, no cambia. Sí, pastor, porque ahí en el versículo B dice, un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí habla como de la salvación, ¿no? Es que viene hablando de la salvación. Es más, en alguna parte dice algo que a mí me gusta mucho, y es que la salvación es una firme ancla del alma. En el 19. Y está hablando de la salvación, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Oiga, hermano, subraye eso. La salvación es segura, firme ancla del alma. O sea, nuestra alma ya está anclada a Cristo. Ay, que pastor, que es que yo vi que el hermano recayó y se fue por allá y se tomó unas cervezas y se fue con una muchacha y no sé qué. Pues ¿sabe qué le pasa? Que Dios lo va a coger de aquí a la orejita y lo va a sacar de allá y le va a decir, venga, mijo, que usted me pertenece. La salvación no es un juego. Y el que Dios salvó, es más, dice la Biblia que lo predestinó para ser salvo.
nunca la va a soltar, nunca lo va a soltar de su mano. Por eso dicen que cuando usted es salvo ya nunca más volverá a ser un pecador feliz. Ya nunca más Pastor, volverá a ser un pecador feliz. Siempre era un pecador intranquilo. Esa ancla que habla ahí la palabra, no. Miramos que un barco cuando va a quedarse quieto, ya tiran el ancla y es para que no se mueva, o sea, nadie lo mueva, nada lo mueva. Nada lo mueva. Y si nosotros a través después de la intimidad y el tiempo con Dios, nosotros nos volvemos como esas anclas, o sea, nadie nos puede mover. Amén, amén. Sí, porque ahí también entra a trabajar el temor, ¿no? De hacer lo malo. No, mire que mucha gente y la apostasía que se está dando hoy en las iglesias es porque la gente comete un error y ya no vuelve a la iglesia, ya no vuelve, y yo siempre he dicho, es que no es que perdieron su salvación, sino que nunca fueron salvos. Porque no conocieron a Dios realmente. No conocieron la verdad. Es que cuando uno no conoce la verdad, porque cuando usted es salvo, usted tiene que, hermano, volver a los pies de Cristo. Usted tiene que arrepentirse, usted tiene que reconciliarse con Dios, usted tiene que volver a retomar. Es posible que haya perdido su ministerio, es posible que haya perdido incluso su familia, su hogar, no sé qué pudo haber perdido, pero tiene que retomar su vida espiritual, tiene que retomar su salvación, tiene que retomar su ministerio, tiene que retomar todo, porque Dios nos salvó con un propósito. Amén. Así es, amén. Y ese capítulo 6 es muy interesante, muy interesante. Yo quería resaltar ese capítulo 6 en particular. ¿Alguna otra palabra que usted quiera resaltar? En el versículo 12 hay una muy bonita. ¿Cómo se heredan las promesas de Dios? Sería el título de un mensaje. Amén. El capítulo 12. El versículo 12. Capítulo 6, 12. De la fe y la paciencia. Mire, a través de la fe y la paciencia. Amén, amén, así es. A fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Oiga, ese es un tremendo mensaje. Esas dos palabras combinadas, la fe y la paciencia. Claro, el versículo 15, pastor, ahí habla sobre eso, cuando Abraham, esperando con paciencia, heredó la promesa. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Sí, claro. Pero esa es la paciencia. Esa es la más dura. A veces los cristianos creemos que es así como automático. Nosotros quisiéramos que fueran días, meses, pero a veces hay ciertas promesas que es con paciencia, de años incluso. Es más, el capítulo 11 de Hebreos que vamos a ver, el apóstol, el escritor de Hebreos dice que algunos ni siquiera alcanzaron a ver la promesa, pero murieron esperándola. Es posible que tú no alcances a ver a tus hijos salvos, pero yo creo que van a ser salvos. Amén. Amén. Es posible que tú no vayas a ver muchas cosas que tú has esperado en toda tu vida, pero de que van a suceder porque el Señor las prometió. Amén. Entonces eso es clave ahí. Eso es verdaderamente clave. Pastor, bueno. Sí. Yo de pronto quería hablar un poquito de ese versículo del 6, cuando dice que recayeron, porque es que en el contexto un poquito entiendo que es que, como era para judíos, ellos estaban tratando como de volver al judaísmo, o sea, a querer hacer los sacrificios del antiguo pacto, ¿sí? Como, sí. Y yo en estos días hablaba con mi esposo de eso y decíamos que es que tratando de ponerse en los zapatos de ellos,
pues también era como un poquito fuerte eso, ¿no? Porque ellos venían acostumbrados a hacer eso años de los años de la Toda ley su de vida. Moisés. Y después como que Pablo les predica y les cambia completamente, pues ya con Cristo. Entonces, ellos estaban como considerando seriamente si volvían a sus costumbres, a sus ritos, a su religión, ¿no? Sí, sí, es verdad. Es muy complejo para ellos volver a o sea, ellos querían, y pasa mucho hoy, ¿no? Que hay una gracia ley en las iglesias. O sea, yo soy salvo, pero yo quiero hacer cositas para pegarme una ayudadita, pegarle una ayudadita a Dios. Entonces, Claro. la circuncisión, guardar el sábado, en estos días una hermana que es judío mesiánica me decía, pastor, ¿usted guarda los 10 mandamientos? Yo le dije, no, yo no. Ay, no lo guarda, pues no, porque yo hay veces hasta miento, hermana, qué pena confesárselo, pero hay veces, hermano, yo digo, ay, es que llegué tarde porque había un trancón y mentira que el trancón era de cobijas, ¿cierto? Entonces, la hermana se quedó así como que, uy, ese pastor, entonces no es salvo, porque no guarda los 10 mandamientos. Eh, eh, pero, pero ellos quieren hacer algunos rudimentos, lo que venía diciendo el apóstol, y aceptar a Cristo. O sea, es una mezcla entre gracia y ley. Gracia y ley. Entonces, eso es lo que hay mucho en las iglesias hoy, ¿no? Gracia y ley. Es una mezcla extraña. Sí, y con frecuencia tratamos de volver a querer cumplir la ley, lo cual invalida completamente el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Claro, Porque claro, claro, ahora, eso no quiere decir que no seamos cumplidores de la ley, obviamente claro, que sí, pero como fruto, o sea, como producto de que esa nueva creación en Cristo, pues le agradan hacer las cosas claro. correctas, e Ahora, incluso por encima de la ley. y muchas veces somos más, digamos, conscientes de hacerlas por amor que por obligación, ¿no? Porque cuando vemos nuestra humanidad y vemos nuestra imperfección y vemos la gracia y el amor de Dios y estamos en pecado en alguna manera, de alguna forma en algún pecado, nos duele el corazón, pero cuando estamos en el ámbito religioso, pues simplemente hacemos algo para menguar la culpa o algo así, y en el fondo no estamos prosperando. Por eso la gracia nos lleva a nosotros a crecer. La ley nos lleva a permanecer, a hacer unos rituales y nos volvemos religiosos, pero podemos estar lejos del amor y la gracia de Dios. Muy bien. ¿Tienen alguna otra palabra o pasamos al 7? Porque el 7 también es muy interesante y para eso tenemos el cuadro aquí que habíamos visto la semana pasada de Melquisedec versus Cristo. Amén. Vamos al capítulo 7. Amén. Bueno. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro.
Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Gloria a Dios. Déjeme entonces, miremos el cuadro comparativo entre Melquisedec y Cristo. Melquisedec es un tipo de Cristo, y entonces después usted resalta sus palabras clave. Decíamos la semana pasada o antepasada que Melquisedec era rey y sacerdote, ¿cierto? Cristo será rey, sacerdote, según la profecía en Zacarías 6, 12 al 13. También decía que Melquisedec era rey de justicia, en Hebreos 7, 2, y también habla Isaías 11:5 de Cristo como rey de justicia. Y recuerde que Isaías es uno de los profetas que más habló del Mesías, por eso le llaman el profeta mesiánico. Melquisedec era rey de paz en Hebreos 7:2, y Cristo, uno de sus títulos, es príncipe de paz en Isaías 9:6. En Melquisedec dice que es digno de recibir los diezmos de Abraham. Eso quiere decir que da un sentido de superioridad. En el Nuevo Testamento también dice que Jesús era sin genealogía, sin principio ni fin. En Hebreos 7:3, pero Apocalipsis 1:8 dice de Jesús que él es el alfa y la omega, que es la primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego, demostrando así que no tenía principio ni fin. Hay personas que dicen, a mí me cuesta mucho entender que Jesucristo no tiene ni principio ni fin. Bueno, es difícil entenderlo para nosotros con una mente humana, pero ¿puede usted entender que los números no tienen fin? Entonces, si los números no tienen fin, imagine Jesucristo. Amén, amén. Digno de recibir los diezmos de Abraham. Tuvo comunión con Abraham cuando en Génesis 14, 18, 19, dice que compartió el pan y el vino. Símbolo de comunión, ¿no? Símbolo de comunión con Abraham. En el texto que acabamos de leer, en el capítulo 7, dice que fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores,
hecho más sublime que los cielos, o sea, hecho más sublime que su misma creación, perfecto para siempre. En Hebreos 7, 24 al 28. Características de Cristo que son similares a las características de Melquisedec, refiriéndose a una misma persona. Para los hebreos no habían terminado de saber quién era Melquisedec. Nadie se atrevía a decir quién era Melquisedec. Y en el Nuevo Testamento el escritor de Hebreos le da la interpretación y dice, les voy a decir quién era Melquisedec. Ese Melquisedec que se entrevistó con Abraham era Cristo. También mostrándoles a ellos una doctrina fundamental del cristianismo, que es la preexistencia de Cristo. O sea, Cristo existía antes de nacer como un niño. Cristo estaba con Dios, Cristo era el mismo Dios hecho hombre ahora, ¿cierto? Entonces, aquí en este libro de Hebreo encontramos también varias doctrinas. Ahora sí, yo le pido que usted resalte algunas palabras clave que encontramos en este capítulo 7, muy interesante. ¿Quién dijo yo? Levante su manito. ¿Sí? Pastor, sabemos de que pues él no tenía genealogía, pero decían que era el rey, dice la palabra que rey de Salem. Y obviamente hay que resaltar que es rey de justicia y rey de paz. Sacerdote para siempre. O sea, muchas veces lo colocan genealogía de Jesucristo, porque si nos vamos a ver la genealogía de Jesucristo, es más distinta, obviamente, que la de Melquisedec, ¿no? Porque Jesucristo es de la tribu de Judá y este es de Salem, un sacerdote. De hecho, inclusive no se le encuentra genealogía. Al Señor Jesucristo sí se le encuentra genealogía. Claro. A Cristo humano, ¿no? Sí, claro, pastor. Sí, Jesucristo, porque claro. Aquí está hablando de Cristo divino. Mire lo que dice 7:3. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Está hablando de Melquisedec, pero dice semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Para siempre. Entonces, aquí está hablando, si en el capítulo pasado el tema era la inmutabilidad de Cristo, en este es Señor, para siempre. La omnipresencia, ¿cómo podríamos llamarle? ¿Qué omni le ponemos a ese? La eternidad, la persistencia, la existencia eterna de Cristo, de Dios, ¿verdad? Ese es un tema ahí doctrinal bien interesante. Ahora, no sé si ustedes notaron la explicación que hace y el paralelismo. Podríamos hacer también un cuadro aquí de cómo Abraham digamos que da los diezmos a Melquisedec, ¿cierto? Y dice que ciertamente acá se daban a seres humanos, aquí se le dio al mismo Dios, pero después dice que ese pacto prácticamente fue abolido. Entonces yo me pregunto, y una pregunta que le lanzo, ¿el diezmo está abolido? Si era de la ley. Pastor, ¿puedo? Sí, claro. A ver, yo entiendo o creo que, y si estoy equivocado me corrige por favor, que a partir del Nuevo Testamento se supone que quedó abolido
y que todas las cosas viejas son hechas nuevas. Entonces, no se hable de si el diezmo está abolido o no, sino de que uno se pregunta, bueno, la obra tiene que continuar, la obra tiene que seguir, la obra tiene que expandirse, y para eso tenemos que apoyarla. ¿Cómo se apoya? Económicamente, ¿sí? Pienso yo. Entonces, en cierta parte, está abolido, pero es un compromiso del que entiende la palabra de apoyar la obra, ¿o me equivoco? No, usted no se equivoca. Mire lo que dice el Decía, capítulo perdón, 7, versículo me decía 18. hoy en el banco, una señora me decía, bueno, no me decía, le decía a un cajero, es que la iglesia ya no vuelve a traer plata sencilla porque de pronto ya le está llegando es gruesa al pastor. Entonces yo me quedé mirándola y le dije, ¿qué tiene de malo que le den plata gruesa al pastor? Entonces me dice, es que si la gente leyera la Biblia, entendería que no tienen que darle plata al pastor. Le dije, al contrario, señora, si usted lee la Biblia, se da cuenta que hay que ayudar la obra. Claro. Entonces, Sí. es Pastor, difícil. Mire lo permítame que un dice. momentico, Mire lo permítame que aportar dice. un momentico ahí referente a lo que dice mi hermano ahí. Bueno, Lo que pasa es de que usted y yo, mi amigo, mi hermano, que nosotros sabemos y conocemos lo que es la gracia de Dios y cómo se financia la obra, y la obra la financia es el mismo Dios a través de la iglesia. claro. Y resulta pues de que el primer principio, yo diría que el primero y único principio para una conferencia de prosperidad es dar, porque la palabra dice más bienaventurado es dar que recibir. Sí. Sí. Ahora, mire, porque es que aquí el tema no es si damos o no damos. Aquí el tema es, ¿queda abolido el diezmo? Mire lo que dice el versículo 18. Y lo que dijo el hermano Fabio es verdad, el diezmo queda abolido, porque el diezmo era de la ley. Pues yo les voy a explicar, dice el versículo, capítulo 7, versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. O sea, la ley era ineficaz, la ley era débil y queda abrogada, dice aquí. La ley mosaica, la ley judía, ¿cierto? Porque Jesucristo establece una... Ahora, en el Nuevo Testamento entendemos a la luz de la palabra que Pablo nos da. En 2 Corintios, el Nuevo Testamento, tenemos la ley de la siembra y la cosecha, que ya es una ley totalmente diferente. Ofrenda. Sí, claro, mire lo que dice 2 Corintios 9, 6. El apóstol Pablo dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, el diezmo como tal, como una ley, como una norma, queda abolida. Ahí Hebreos lo dice claramente. Pero no lo que decía el hermano Fabio, no dar. O sea, el dar siempre va a ser la manera como Dios estableció para que la iglesia se sostenga. Es que la iglesia no se puede sostener de empanadas bailables, ni de O de solo bingos, oraciones. ni de bingos, como yo me acuerdo que en los Estados Unidos mucho en las iglesias católicas hacen bingos, ¿no, Adriana? Uno ve domingo en la tarde bingo y es como una manera de recaudar fondos. Y claro, uno hay veces hace alguna empanadita, alguna cosita para un propósito especial, pero definitivamente la iglesia tiene que ser sostenida de las ofrendas de los hermanos. Y Dios aquí premia la generosidad. Entonces, mire, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Dios quita la tapa. Dios quita el límite que es el diezmo. Y déjeme decirle que yo hace unos 10 años le dije al Señor, Señor, yo no quiero dar el diezmo. Yo quiero dar más del diezmo. Y siempre que tengo un recurso, doy más de lo que... y siempre que doy más recibo. Porque el que es como una llave. Si usted la abre mucho, le sale mucha agua. Si usted la abre poquito, le sale poquitica. Aquí el apóstol Pablo dice, el que siembra escasamente,
escasamente también segará, pero el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Entonces, aquí el tema no es, sí, Creo que hay una parte en la Biblia, yo soy muy malo para los versículos y estas cosas, pero tengo entendido en la Biblia dice de que nosotros nos hará columnas financieras, ¿no? no, Entonces, eso lo han sacado mucho los pastores, pero no es lo hemos sacado, Apocalipsis dice que te haré columna en el templo de Dios, ¿no? ajá, Y nosotros hay veces he dicho, ahí sí, en la iglesia hay columnas de oración, columnas de maestros, pero también hay columnas financieras, pero es más una enseñanza humana que, digamos que una ok, doctrina propiamente dicha. Amén, gracias. amén. Amén, Sí, amén. Y porque Pastor, también, aquí también estamos acabando con mitos, ¿no? no, y también esto se presta mucho cuando se cita la palabra que el que siembra escasamente o el que siembra abundante. Muchos pastores, de pronto desconocedores o muy manipulando a la gente, dice de más para que reciba más. Las Y iglesias de la resulta que, prosperidad, sí, Claro, claro. Y así no es porque lo ponen como subasta. claro, claro. Sí. Y eso ya es una cosa que uno con Dios y Dios sabe, ¿no? Dios conoce, pastor, definitivamente. permiso. Sí. La hermana Zulma y la hermana Leo están levantando la mano que quieren la Bueno, palabra. hermana Zulma, bien pueda. Hola, pastor. No, en cuanto hablaban del diezmo, que eso está en la ley, todo no empezó fue con Abraham y Melquisedec. Entonces, no, es algo como que fueron pioneros, pero igual ojo no debe ser tampoco como una obligación, sí un deber. Como usted decía, la iglesia se debe sostener de algo. Ujú. Entonces, ya que yo creo que en la ley era que querían volver todo una obligación, pero si vamos, el que inició todo fue Abraham y es porque nacía el corazón. Ese es mi aporte. Sí, está bien lo que dices, pero el diezmo de todas maneras aún no existía, aunque Abraham lo dio en la ley levítica, ¿no? Encontramos en Levíticos que la manera como se sostenía el sacerdote levita era a través de los diezmos. Ya Abraham conocía el tema del diezmo porque ya tenían para ese entonces la ley levítica. O sea, no fue como el comienzo del hecho. Y en segundo lugar, en el Antiguo Testamento, el diezmo era un impuesto interno, era un impuesto que tenían los judíos prácticamente. Eh, eh, lo que precisamente se aboga aquí es, o se derroca aquí, o se deroga es el diezmo como un impuesto. Y el apóstol Pablo en el texto que yo leí, por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón, porque ya no es un impuesto, ya es algo voluntario. Es más, yo no me paro en la puerta de la iglesia a ver quién diezma o quién no diezma. No, usted aquí puede entrar todo el que quiera. Es más, tengo hasta líderes que ni diezman. Pero, pero porque la bendición es para usted, ni siquiera es para mí, ¿cierto? Porque él dice, el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Hay dos personas que tienen la mano arriba, Adriana. Sí, yo, Sí, Victoria. sí. Eh, pues retomando como ambas cosas, la que dijo la hermana Azul y tú, Oscar. Sí, Abraham fue 400 años antes de la ley y precisamente cuando uno estudia en hebreo, lo que ve es que él diezmó al rey de Salem, a Melquisedec, y lo hizo porque nació de su corazón, como decía Ajá. la hermana, porque como dice la palabra, Dios ama al dador alegre, al que lo hace así, con un corazón agradable, porque por agradecimiento. Sí. Entonces yo creo que esa es la primera figura del diezmo Ajá. y no es dar bajo la ley. Obviamente lo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo es justamente eso, pues si no nace ni siquiera en la ley, ahora que estamos en Cristo, pues debiera ser, como decía usted, Pastor Oscar, pues mucho más, o sea, debería nuestro corazón
producto del agradecimiento, pues mínimo el 10%, que sería como una medida que se mostró ahí cuando todavía la ley no existía. Sí. Era como ese el aporte. Yo pienso que Gracias por mencionarlo. Sí, es verdad. Primero es Abraham que la ley. sí, total, es La ley, 400 la años ley antes, lo que levítica nos viene da el posterior. indicativo de que realmente el diezmo no nace bajo la ley, va muy superior, o sea, nace es Digamos que producto de desde un que corazón agradecido que quiere darle a Dios lo que le corresponde. Ese es el deseo de dar, de reconocer. Leonardo está diciendo algo. Sí, Ahí te cierro acá. estaba hablando que precisamente Pero hay un micrófono abierto, si por favor nos cierran un micrófono para que podamos escuchar a Leonardo. hola, hermano. Una de las cosas que confunde muchas veces es que, como dice, y Abraham diezmó. Entonces la gente ya supone que, entonces él dio el diezmo, pero lo que realmente está tratando de señalar la escritura es que lo que nació de su corazón fue dar el diezmo. Y lo confunden como si fuera ley, pero en realidad es lo que nació de su corazón. Y como Abraham, en Abraham, cuando el Señor dice que él es profeta, uno dice, uy, pero ¿cómo hacía? ¿Qué profetizaba Abraham? Bueno, Dios en los profetas tiende a que el profeta viva la palabra. Y él estaba profetizando justamente el nuevo pacto. Abraham es un profeta del nuevo pacto. Y ahí va mostrando que toda la travesía que vive Abraham justamente tiene que ver es con esa gracia del Señor en el creyente. Entonces, en la ley es que luego se viene a instaurar o a instituir el diezmo como tal, como una exigencia, como lo decías tú, pero en el nuevo, por eso el Señor nos dice, venga, es que si la justicia de ustedes no fuere mayor que la de los fariseos, refiriéndose a si no es la vida, la ley de la vida, que es el Espíritu Santo dentro de ti, pues no tiene sentido. No es una obligación, sino que es una ley del espíritu de vida, es decir, que fluye. Y ahí es donde, por eso, cuando siempre se refiere a la ley en el antiguo pacto, por ejemplo, no matarás, el Espíritu Santo nos lleva a esa ir más allá. O no adulterarás. Entonces, así dice la ley, pero Jesús dice, no, venga, va más allá. Porque siempre el espíritu de vida va más allá. Es decir, la ley que son sombras de la descripción de una vida santa, como la descripción de la vida de Jesús, es una descripción que va a quedar como una sombra al lado de la vida misma. Entonces, claro, se supone que un creyente que realmente se encuentra con el Señor, le debe fluir darle al Señor, como dices tú, incluso por encima del diezmo, porque no es una cuestión de legalidad, sino de entrega del corazón. Muy bien. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Muchas gracias por tu... Y precisamente Jesús resume la ley cuando dice, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y hay un libro que dice, ama y haz lo que quieres. Porque después de que usted ama, hermano, no mata, no roba, no... Exactamente. Como Jesús, mire, es interesante porque es que los psicólogos, y aquí tenemos dos muy buenos, dicen que si usted le prohíbe a alguien algo, es como que le activa algo. Usted le dice a alguien, mire, me hace el favor y voy a dejar este celular, nadie percataba que yo tenía voy a dejar este celular aquí, pero por favor nadie me lo toque. Me hace el favor y nadie me toca ese celular. Oiga, ya eso activó en la persona que como que tendrá el pastor ahí escondido. Me intriga. ¿Por qué será que no quiere que lo toquen, se lo miren? Entonces, la ley, la primera palabra de la ley era no. O sea, eso incitaba al pecado. Eso incitaba al pecado. Pero Jesús resume la ley y dice, ya no es no matarás, no adulterarás, no tendrás malos pensamientos, no robarás. Ahora la ley y los profetas es amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo.
Bueno, quitó una etapa impresionante de nuestra mente y de nuestra cabeza, porque ya no nos prohibió. Y el apóstol Pablo nos remata diciendo, todo me es lícito. O sea, no, si usted quiere hacer lo que quiera, hágalo. Pero no todo nos conviene. Entonces es interesante. Es interesante ese. Ahora, yo no sé, nos fuimos por un lado del estudio de Hebreos, pero pues ha sido interesantísimo. Pero le voy a dejar una tarea para que usted lea con respecto a esto de la ofrenda. En 1 Corintios capítulo 9, léase todo el capítulo 9 de 1 Corintios y subraye el versículo 14. 1 Corintios 9, léalo como tarea y el versículo 14. Amén. Y la próxima semana entonces seguimos en este tema. Pero ha sido muy interesante. Pues ya son las 9, perdón, y 9:12 tengo yo. Sé que en los Estados Unidos y los hermanos que están en otros países, bueno, hoy no se conectó la hermana de España y la hermana de Bélgica, entonces yo la grabación se la estoy mandando porque allá es muy tarde. Pero muy interesante el estudio de hoy, la participación. Bienvenidos a Victoria y a Leonardo. Y Andrés se excusó hoy que no podía estar y algunos otros hermanos, pero la próxima semana estaremos. Y recuerde que vamos hasta el lunes, Adrianita, hasta el lunes 22. Hasta el lunes 11 Hasta el y lunes, retomamos el 22, el hasta el 22 lunes de 11 enero. de diciembre y retomamos en enero, lunes 22, que ya estamos terminando. Sin embargo,